1991. Un cardiólogo holandés observa el monitor de electroencefalograma de un paciente en paro cardíaco. La línea es completamente plana. Cero actividad cerebral. Muerte clínica absoluta. 10 minutos después, cuando el equipo médico logra reanimarlo, el hombre describe con precisión quirúrgica cada instrumento usado en su resucitación, cada palabra pronunciada por los médicos, cada movimiento en esa sala. Su cerebro estaba muerto, y sin embargo, él estaba despierto, consciente, observando todo desde algún lugar que la ciencia no puede explicar. Este caso, publicado en la revista Lancet, no es una anomalía aislada. Es la primera grieta visible en el edificio más sólido de la neurociencia moderna. Durante 300 años, la ciencia occidental ha operado bajo una creencia inquebrantable. Tu cerebro genera tu consciencia como una máquina produce vapor. Cada pensamiento, cada emoción, cada chispa de awareness emerge de 90.000 millones de neuronas disparando señales eléctricas. Es la teoría que enseñan en cada facultad de medicina, que sustenta cada tratamiento psiquiátrico, que define nuestra comprensión de qué significa ser humano. Pero hay un problema. Los datos no cuadran. Pacientes con el 95% de su masa cerebral destruida que mantienen inteligencia normal. Personas clínicamente muertas que experimentan realidades más vívidas que la vigilia. Fenómenos que el paradigma materialista no puede explicar sin recurrir a acrobacias teóricas cada vez más desesperadas. Ahora imagina que tu cerebro no crea tu consciencia. Imagina que la filtra. Como una radio sintoniza frecuencias que existen independientemente del aparato. Esta simple inversión conceptual, este giro de 180 grados en nuestra comprensión, resuelve las paradojas que han atormentado a neurocientíficos durante décadas. Pero hace algo más peligroso. Destruye la frontera entre ciencia y aquello que hemos relegado al territorio de lo espiritual. Obliga a la medicina a reconocer que ha estado tratando el síntoma mientras ignora la causa. Y plantea una pregunta que cambia todo. Si tu mente no es producida por tu cerebro, si sobrevive cuando las neuronas mueren, si trasciende los límites del cráneo que creíamos su prisión absoluta, entonces, ¿quién eres tú realmente? No es filosofía abstracta. Es la pregunta más práctica y urgente que la humanidad puede hacerse. Porque la respuesta redefine la muerte, transforma la medicina y explica fenómenos que actualmente catalogamos como imposibles. La evidencia ya está aquí. Los casos están documentados. Los estudios están publicados en revistas peer-reviewed. Solo falta que tengamos el coraje de mirar directamente a la anomalía y aceptar lo que nos está gritando. Te voy a contar una historia que no debería ser posible. Una historia que viola cada principio fundamental de la neurociencia moderna. Una historia que, si es verdad, significa que todo lo que te han enseñado sobre la relación entre tu cerebro y tu mente está completamente equivocado. Y no es una anécdota aislada. Es un patrón documentado que se repite una y otra vez en hospitales de todo el mundo, bajo condiciones controladas, verificado por médicos escépticos que nunca esperaron encontrar lo que encontraron. El año 2001. Un hombre de 57 años sufre un paro cardíaco masivo mientras trabaja en su jardín. Los paramédicos lo encuentran sin pulso, sin respiración, completamente inconsciente. Lo llevan de urgencia al Hospital Southampton en Inglaterra. Durante minutos completos, su corazón permanece detenido. Su cerebro, privado de oxígeno, entra en lo que los neurocientíficos llaman muerte cerebral funcional. El electroencefalograma muestra una línea plana. Cero actividad eléctrica. Según todo lo que sabemos sobre consciencia y cerebro, este hombre ha dejado de existir como sujeto consciente. No hay nadie en casa. Las luces están apagadas. Pero aquí es donde la historia se vuelve imposible. Cuando el equipo médico finalmente logra reanimarlo, el paciente describe con detalle quirúrgico todo lo que sucedió durante esos minutos. No habla de túneles de luz ni ángeles. Habla de cosas concretas, verificables, mundanas. Describe cómo lo sacaron de la camilla de la ambulancia. Menciona al enfermero que le retiró la dentadura postiza y la colocó sobre el carrito de metal a su izquierda. Recuerda las palabras exactas que pronunció el cardiólogo cuando aplicó el desfibrilador. Identifica correctamente los instrumentos médicos utilizados, algunos de los cuales ni siquiera estaban a la vista desde la posición de su cuerpo en la camilla. Y lo más perturbador, describe todo desde una perspectiva imposible. Desde arriba, desde el techo de la sala de reanimación, como si hubiera estado flotando sobre su propio cadáver, observando con perfecta claridad
mientras los médicos luchaban por devolverlo a la vida. Este caso fue publicado en la revista Lancet por el cardiólogo holandés Pim van Lommel. No es un gurú de la nueva era. Es un científico riguroso que pasó 20 años documentando experiencias cercanas a la muerte en condiciones hospitalarias controladas. Y lo que encontró lo obligó a repensar completamente su comprensión de la consciencia. Van Lommel estudió más de 340 pacientes que sobrevivieron a paros cardíacos. De esos, 62 reportaron experiencias conscientes detalladas durante el periodo de muerte clínica. Experiencias que no deberían ser posibles si el cerebro es el generador de la consciencia. Porque cuando el corazón se detiene, el flujo sanguíneo cerebral cesa en 10 segundos. La actividad eléctrica cortical desaparece en 20 a 30 segundos. El electroencefalograma se vuelve completamente plano. Silencio absoluto. La respuesta estándar de la neurociencia materialista es predecible. Alucinaciones. El cerebro moribundo genera experiencias falsas en los últimos momentos antes del apagón total. Suena razonable hasta que examinas los detalles. Las alucinaciones son caóticas, fragmentadas, incoherentes. Los pacientes con delirio por fiebre alta o intoxicación farmacológica producen narrativas confusas, sin estructura lógica, imposibles de verificar. Pero las experiencias cercanas a la muerte son exactamente lo opuesto. Son más claras, más vívidas, más coherentes que la consciencia ordinaria. Los pacientes las describen como hiperreales, no como sueños. Y lo más importante, contienen información verificable que el paciente no podría haber conocido. Como la dentadura postiza en el carrito de metal. Como las conversaciones específicas en la sala de operaciones. Como los eventos que ocurrieron en habitaciones completamente diferentes del hospital mientras el paciente estaba tendido sin pulso en la mesa de reanimación. Pero espera, tal vez el paciente no estaba realmente muerto. Tal vez hubo algún destello residual de actividad cerebral que el electroencefalograma no detectó. Esta objeción también colapsa bajo escrutinio. Los estudios de muerte cerebral muestran que la actividad eléctrica cortical desaparece completamente durante un paro cardíaco prolongado. No hay actividad residual. No hay chispas ocultas de consciencia en el tallo cerebral. Y aun si las hubiera, no explicarían la claridad cognitiva reportada. Un cerebro en proceso de muerte por falta de oxígeno no produce pensamiento lúcido y memoria perfecta. Produce confusión, deterioro cognitivo progresivo y finalmente, apagón. Sin embargo, estos pacientes reportan el momento de mayor claridad mental de sus vidas enteras. Reportan ver colores más brillantes que cualquier cosa experimentada en estado ordinario. Reportan comprensión instantánea de conceptos complejos. Reportan una sensación de estar más despiertos, más conscientes, más vivos que nunca antes. Y aquí está el golpe final que rompe completamente el paradigma materialista. El momento temporal de estas experiencias. Algunos pacientes reportan eventos que ocurrieron durante los primeros 10 segundos del paro cardíaco, cuando todavía podría haber actividad cerebral residual. Pero otros reportan eventos que ocurrieron 3, incluso 5 minutos después del paro, mucho después de que el cerebro esté completamente plano, mucho después de que, según la teoría estándar, la consciencia debería haber desaparecido por completo. Cuando el equipo médico verifica las marcas temporales en los registros médicos y las correlaciona con las descripciones de los pacientes, los testimonios coinciden con perfecta precisión. El paciente describe correctamente quién entró a la sala y a qué hora. Describe el momento exacto cuando se aplicó el desfibrilador. Describe conversaciones que ocurrieron minutos después del inicio del paro cardíaco. Pero la historia más inquietante no viene del estudio de Van Lommel. Viene de un caso documentado por la neurocirujana estadounidense Mary Neal. Una mujer experimenta ahogamiento completo durante 14 minutos bajo el agua helada de un río en Chile. 14 minutos. Eso es suficiente para causar daño cerebral masivo e irreversible en condiciones normales. Cuando finalmente la rescatan, no tiene pulso. Su piel está azul por cianosis completa. Los rescatistas comienzan reanimación cardiopulmonar sin esperanza real de éxito, y contra todas las probabilidades vuelve, sin daño cerebral, sin déficit cognitivo.
con memoria perfecta de todo lo que experimentó durante esos 14 minutos. Describe con detalle la operación de rescate desde una perspectiva aérea. Menciona las palabras específicas pronunciadas por los rescatistas, palabras que solo podría haber escuchado si hubiera estado consciente. Y luego describe algo que te hiela la sangre. Vio a su hijo adolescente en una escena futura. Lo vio muriendo en un accidente automovilístico. 9 años después, su hijo muere exactamente como ella lo describió. Estos no son cuentos de hadas New Age, son reportes médicos publicados en revistas científicas arbitradas. Lancet, Resuscitation, Journal of Near Death Studies, documentados por cardiólogos, neurólogos, anestesiólogos, personas que comenzaron como escépticos absolutos y terminaron reconociendo que el modelo cerebro produce consciencia tiene un problema fundamental. Un problema que no puede resolverse ajustando parámetros o proponiendo mecanismos neuroquímicos más sofisticados. Es un problema ontológico, un problema que sugiere que hemos estado pensando en la relación entre cerebro y mente de forma completamente invertida. No estamos ante un simple agujero en la teoría. Estamos ante una revolución paradigmática que la ciencia oficial se niega a aceptar porque las implicaciones son demasiado radicales, demasiado perturbadoras para el edificio completo del materialismo científico. Aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir. La idea de que tu cerebro produce tu consciencia no es un hecho científico establecido. Es una suposición metafísica. Una creencia filosófica que se ha disfrazado de verdad empírica durante tanto tiempo que olvidamos que nunca fue demostrada. Nunca. Ni una sola vez en la historia de la neurociencia se ha observado directamente cómo la actividad neuronal genera experiencia subjetiva. Ni una sola vez se ha explicado cómo las descargas electroquímicas entre neuronas producen el sabor del café, el rojo de una rosa o la sensación de estar enamorado. Y sin embargo, esta teoría se enseña como dogma absoluto en cada universidad del mundo. Se repite como un mantra en cada debate sobre consciencia. Se defiende con una ferocidad religiosa que haría sonrojar a cualquier inquisidor medieval. Pero retrocedamos un momento. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasamos de la revolución científica, que nos liberó de dogmas religiosos no examinados, a un nuevo sistema de creencias igualmente rígido y cerrado? La respuesta está en el triunfo espectacular del método científico durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Newton demostró que el universo obedece leyes matemáticas precisas. Darwin explicó la diversidad de la vida sin recurrir a un diseñador divino. La química redujo la complejidad de la materia a interacciones atómicas predecibles. Cada victoria del pensamiento materialista reforzaba una narrativa seductora. Todo en el universo puede explicarse en términos de materia y energía siguiendo leyes físicas. No hay espíritu, no hay alma, no hay nada más allá de átomos moviéndose en el vacío. Y esta cosmovisión funcionó brillantemente para explicar planetas, rocas, plantas e incluso gran parte del comportamiento animal. Pero entonces llegó el problema duro de la consciencia. El filósofo David Chalmers lo formuló con claridad devastadora en los años 90. Podemos explicar cómo el cerebro procesa información, cómo integra señales sensoriales, cómo controla el comportamiento. Esos son problemas fáciles de la consciencia, difíciles técnicamente pero solucionables en principio dentro del marco materialista. El problema duro es completamente diferente. Es la pregunta de por qué toda esa actividad física se siente como algo desde adentro. ¿Por qué hay experiencia subjetiva en primer lugar? ¿Por qué no somos simplemente zombies filosóficos, procesando información sin ninguna vida interior? Y aquí está el secreto sucio de la neurociencia. Nadie tiene la más mínima idea de cómo responder esta pregunta dentro del marco materialista. Ni siquiera el comienzo de una respuesta. La estrategia dominante ha sido pretender que el problema no existe. Filósofos materialistas como Daniel Dennett dedican carreras enteras a argumentar que la consciencia es una ilusión, que la experiencia subjetiva no es realmente real, que todo puede reducirse a procesamiento de información y comportamiento observable. Es una posición tan absurda que solo puede ser sostenida por personas que han pasado demasiado tiempo en torres de marfil académicas. Porque la consciencia es literalmente lo único de lo que no puedes dudar. Es el dato primario de tu existencia.
Puedes dudar de que el mundo exterior existe. Puedes dudar de que otras personas tienen mentes. Pero no puedes dudar coherentemente de que estás experimentando este momento ahora mismo. Sin embargo, el materialismo te pide que trates tu experiencia más directa e indudable como una ilusión generada por tu cerebro. Es como si un matemático te dijera que los números no existen realmente, son solo garabatos en papel. Y cuando presionas a los neurocientíficos sobre cómo exactamente el cerebro produce consciencia, las respuestas se vuelven cada vez más vagas y evasivas. Te hablan de redes neuronales integradas, de bucles de retroalimentación, de sincronización de ondas gamma entre regiones corticales. Todo eso está muy bien como descripción de correlatos neurales de la consciencia, eventos cerebrales que coinciden con estados mentales. Pero correlación no es causación. El hecho de que cierta actividad cerebral ocurra cuando tienes una experiencia consciente no prueba que esa actividad cerebral cause la experiencia. Podría ser que la consciencia cause la actividad cerebral, o que ambas sean causadas por un tercer factor que no estamos detectando. La evidencia empírica es perfectamente compatible con múltiples interpretaciones causales, pero solo una, el materialismo, se trata como verdad establecida. Aquí está el experimento mental que expone la vacuidad completa del materialismo sobre consciencia. Imagina que tenemos un escáner cerebral perfecto, un dispositivo que puede mapear cada neurona, cada sinapsis, cada molécula en tu cerebro en tiempo real con precisión cuántica. Y supongamos que miras una rosa roja mientras estamos escaneando tu cerebro. Veremos ciertas neuronas disparando en tu corteza visual. Veremos patrones de actividad eléctrica recorriendo varias regiones. Veremos neurotransmisores cruzando sinapsis. Todo perfectamente observable y medible. Ahora la pregunta, mirando solo esa actividad física, ¿podríamos deducir que estás experimentando el color rojo? ¿Podríamos saber cómo se siente ese rojo para ti? La respuesta es obviamente no. Nada en los datos físicos nos dice nada sobre la cualidad subjetiva de la experiencia. Puedes describir completamente el estado físico del cerebro sin mencionar nunca la experiencia consciente, y eso significa que la consciencia contiene información que no está presente en la descripción física. Esta es la razón por la que el problema mente-cuerpo es llamado el abismo explicativo. Hay un salto conceptual enorme, un abismo ontológico, entre describir procesos físicos y explicar experiencia subjetiva. Y el materialismo simplemente declara por fiat que no hay abismo. Declara que describir la actividad neuronal es equivalente a explicar la consciencia. Es como si un meteorólogo describiera todas las moléculas de agua en una nube, y luego declarara que ha explicado por qué la poesía existe. Es un non sequitur masivo disfrazado de ciencia rigurosa. Pero criticar este non sequitur en círculos académicos es arriesgar tu carrera. Es ser etiquetado como anticientífico, como dualista, como alguien que quiere traer de vuelta el fantasma en la máquina. Y las consecuencias de este dogma materialista son devastadoras. En medicina lleva a tratar a los pacientes como máquinas biológicas rotas en lugar de como seres conscientes con experiencia subjetiva que importa. En psiquiatría lleva a reducir el sufrimiento mental a desequilibrios químicos que se arreglan con píldoras, ignorando completamente las dimensiones existenciales y espirituales de la angustia humana. En neurología lleva a declarar a pacientes como vegetales permanentes basándose solo en escáneres cerebrales, sin considerar la posibilidad de que haya consciencia presente que simplemente no podemos detectar con nuestros instrumentos. En filosofía lleva al nihilismo existencial. La creencia de que eres solo un robot húmedo, que el libre albedrío es una ilusión, que el amor y el significado son solo trucos evolutivos sin valor real. Pero lo más peligroso del dogma materialista es su resistencia fanática a la evidencia contradictoria. Cuando te presento los casos de experiencias cercanas a la muerte del capítulo anterior, el materialista tiene una respuesta preparada. Alucinaciones. Cuando te muestro pacientes con hidrocefalia severa que funcionan normalmente con 10% de tejido cerebral, el materialista inventa ad hoc que el cerebro es más plástico de lo que pensábamos. Cuando te presento fenómenos de telepatía documentados en laboratorio, el materialista descarta los estudios sin siquiera leerlos. Esta no es ciencia. Es ideología disfrazada de ciencia. Es un sistema de creencias que ha decidido de antemano qué puede y no puede existir.
y que descarta automáticamente cualquier evidencia que contradiga sus suposiciones fundamentales. Y aquí está la ironía final. Los propios fundadores de la física cuántica, las personas que realmente entendían la naturaleza fundamental de la realidad a nivel más profundo que nadie en la historia, rechazaban el materialismo. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger. Todos ellos reconocían que la consciencia juega un papel fundamental en la estructura de la realidad. Todos ellos veían el materialismo como una filosofía ingenua que la física cuántica había demolido completamente. Pero la neurociencia y la filosofía de la mente siguen operando como si la revolución cuántica nunca hubiera ocurrido. Siguen aferradas a una visión del mundo que pertenece al siglo XIX, una visión que la física ya declaró obsoleta hace 100 años. Es como si astrónomos modernos siguieran usando el modelo ptolemaico del universo porque se siente más intuitivo que Copérnico. Entonces, si el modelo materialista está roto de forma irreparable, ¿qué alternativa tenemos? ¿Cuál es la teoría que realmente explica la evidencia sin recurrir a negaciones absurdas de lo obvio? La respuesta existe desde hace más de un siglo, pero ha sido sistemáticamente ignorada, ridiculizada y enterrada por el establishment científico. Se llama el modelo transmisivo de consciencia, y su lógica es tan elegante, tan perfectamente coherente con la evidencia, que solo el dogma ideológico puede explicar por qué no es la teoría dominante. La idea central es simple pero revolucionaria. Tu cerebro no produce tu consciencia. Tu cerebro es un receptor, un filtro, un reductor de consciencia. Como un radio que no genera música sino que capta ondas electromagnéticas y las convierte en sonido. Como un televisor que no crea los programas sino que sintoniza señales que existen independientemente. Tu cerebro es el dispositivo que toma una consciencia vasta, primordial, quizás infinita, y la reduce, la enfoca, la limita a la estrecha ventana de experiencia que llamas tu vida personal. Esta analogía del radio fue propuesta por primera vez por el filósofo y psicólogo William James a principios del siglo XX. James notó algo crucial. La evidencia empírica no distingue entre producción y transmisión. Cuando golpeas un radio con un martillo, la música se detiene. Cuando cortas ciertos cables, ciertos canales desaparecen. Si solo observas la correlación entre el estado físico del radio y el sonido que produce, podrías concluir razonablemente que el radio genera la música. Después de todo, cada cambio en el radio corresponde a un cambio en el sonido. Pero esa conclusión sería completamente errónea. El radio no genera nada. Solo está recibiendo, procesando y amplificando señales que existen independientemente en el espacio electromagnético circundante. Y exactamente la misma lógica se aplica al cerebro. Cada cambio en el cerebro corresponde a un cambio en la consciencia. Dañas el lóbulo temporal, pierdes ciertos recuerdos, dañas la corteza visual, pierdes la visión. Pero esa correlación es perfectamente compatible con un modelo transmisivo. Si el cerebro es un receptor de consciencia, entonces el daño cerebral interrumpiría la transmisión, exactamente como observamos. Pero la analogía del radio tiene limitaciones. Sugiere pasividad, como si el cerebro solo sintonizara frecuencias sin procesamiento activo. Una analogía mejor es el tablero de control de un automóvil, el dashboard. Cuando miras el velocímetro de tu auto, ves tu velocidad. El velocímetro no genera tu velocidad, solo la representa. Si el velocímetro se rompe, el auto sigue moviéndose a la misma velocidad, simplemente pierdes la capacidad de monitorearla. Ahora imagina que nunca has salido del auto, que naciste dentro de él, que toda tu experiencia del mundo viene a través de ese tablero de control. Podrías creer razonablemente que el tablero genera la realidad que estás experimentando. Podrías pensar que cuando el medidor de combustible baja, eso causa que el auto se quede sin gasolina. Confundirías la representación con la realidad. Y eso es exactamente lo que el materialismo hace con el cerebro. Confunde el mapa con el territorio. Confunde el instrumento de medición con la cosa medida. Pero hay una tercera analogía aún más poderosa que captura mejor la complejidad de la relación cerebro-consciencia. El dron pilotado de forma remota. Imagina que eres un piloto controlando un dron militar desde una base a miles de kilómetros de distancia. Ves a través de las cámaras del dron. Controlas sus movimientos con joysticks. Tu experiencia del campo de batalla está completamente mediada por el dron.
Ahora pregúntate, ¿dónde estás tú realmente? ¿Estás en el dron o en la base de control? La respuesta obvia es que estás en la base. El dron es solo tu avatar, tu vehículo, tu punto de interfaz con un entorno remoto. Pero alguien que nunca haya visto la base de control, que solo observe el dron, podría concluir que la consciencia del piloto es generada por los circuitos del dron. Después de todo, cuando disparas el procesador del dron, el comportamiento del dron se vuelve errático. Cuando destruyes completamente el dron, el comportamiento cesa. Desde la perspectiva de alguien que solo puede observar el dron, parece obvio que el dron genera la agencia que lo controla. Esta es la teoría del filtro en su forma más completa. Tu cerebro es el dron. Tu consciencia, tu yo real, existe en una dimensión o dominio que la ciencia materialista se niega a reconocer. Y tu cerebro es el dispositivo de interfaz que te permite interactuar con el mundo físico tridimensional. Cuando el cerebro funciona bien, la transmisión es clara. Experimentas el mundo físico con alta fidelidad. Cuando el cerebro está dañado, la transmisión se distorsiona. Ciertas capacidades desaparecen. Pero tú, la consciencia que está pilotando el dron, sigues existiendo independientemente del estado del dron. Y cuando el dron finalmente se destruye en lo que llamamos muerte, la transmisión con el mundo físico termina. Pero el piloto no desaparece. Simplemente se desconecta de ese avatar particular y regresa a su base de origen. Ahora sé lo que estás pensando. Esto suena a metafísica especulativa. Suena a dualismo cartesiano, el fantasma en la máquina que la ciencia supuestamente refutó hace siglos. Pero aquí está la diferencia crucial. El modelo del filtro no es una especulación metafísica sin fundamento. Es una hipótesis empírica que hace predicciones verificables y que explica anomalías que el materialismo no puede explicar. Predice que deberías encontrar casos de consciencia sin actividad cerebral normal. Y eso es exactamente lo que encontramos en las experiencias cercanas a la muerte. Predice que deberíamos encontrar casos donde el daño cerebral masivo no elimina la consciencia. Y eso es exactamente lo que encontramos en los casos de hidrocefalia severa. Predice que la consciencia debería mostrar capacidades que van más allá de lo que el cerebro físico puede computar localmente. Y eso es exactamente lo que encontramos en fenómenos como la telepatía, la precognición y las experiencias místicas de unidad con el cosmos. El filósofo británico F. Schiller, contemporáneo de William James, desarrolló esta idea con precisión devastadora. Schiller argumentó que si el cerebro es un órgano de limitación en lugar de producción, entonces el daño cerebral podría en algunos casos liberar capacidades mentales en lugar de destruirlas. Normalmente el cerebro filtra el vasto océano de consciencia cósmica a un pequeño goteo de experiencia personal manejable. Esto es adaptativo. Necesitas enfocarte en el tigre que está frente a ti, no en todas las mentes de todos los seres en el universo simultáneamente. Pero cuando el filtro se daña de ciertas maneras, podrías experimentar destellos de ese océano más amplio. Y esto explica fenómenos místicos, experiencias psicodélicas y los reportes de consciencia expandida en estados cercanos a la muerte. No son alucinaciones generadas por un cerebro moribundo. Son ventanas a la realidad más amplia que el cerebro normalmente oculta. El neurocientífico británico Aldous Huxley desarrolló esta idea en su ensayo clásico Las puertas de la percepción, después de experimentar con mescalina. Huxley propuso que el cerebro funciona como una válvula reductora, permitiendo que solo una fracción minúscula de la realidad total entre en tu consciencia en cualquier momento dado. La mayoría de lo que el universo es queda filtrado como biológicamente irrelevante. Pero sustancias psicodélicas, meditación profunda o estados cercanos a la muerte pueden abrir esa válvula, inundando la consciencia con información y experiencia que normalmente está bloqueada. Y esto explica por qué las experiencias místicas en todas las culturas reportan los mismos temas. Unidad con el cosmos, disolución del ego, percepción de dimensiones superiores de realidad, encuentro con inteligencias no físicas. No son coincidencias culturales. Son reportes consistentes de lo que sucede cuando el filtro cerebral se abre. Pero aquí está la pregunta que rompe completamente el paradigma materialista. Si el cerebro produce consciencia, ¿por qué restringir la consciencia sería adaptativo? Desde una perspectiva evolutiva,
más consciencia debería ser siempre mejor. Más procesamiento de información, más capacidad cognitiva, más consciencia del entorno. Sin embargo, la evolución ha producido un cerebro que parece diseñado para limitar la consciencia, no para maximizarla. Pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo, completamente inconscientes. La anestesia general apaga la consciencia sin dañar el cerebro. La atención consciente solo puede enfocarse en una fracción minúscula de la información disponible en cualquier momento. Todo esto es perfectamente coherente con un modelo de filtro. El cerebro evolucionó para producir organismos que sobreviven y se reproducen, no para maximizar consciencia. Y sobrevivir requiere enfoque estrecho, no consciencia cósmica omnisciente. Aquí está la implicación radical. Tú eres mucho más vasto de lo que crees. La persona que crees ser, con su biografía personal, sus memorias limitadas, sus preocupaciones mundanas, es solo una fracción minúscula de lo que realmente eres. Es la porción de tu ser total que está siendo filtrada a través del embudo del cerebro humano en este momento particular. Y cuando ese cerebro muere, no desapareces. Simplemente te expandes de vuelta a tu dimensionalidad completa. Es como despertar de un sueño extremadamente vívido y limitado a una realidad más amplia que siempre estuvo ahí. Si las experiencias cercanas a la muerte te parecen controversiales, demasiado subjetivas, demasiado difíciles de verificar, entonces prepárate para enfrentar evidencia que es objetiva, medible, documentada en revistas médicas arbitradas y completamente imposible de explicar dentro del paradigma materialista. Estoy hablando de casos de hidrocefalia severa, donde pacientes con cerebros dramáticamente reducidos, con apenas 10% de la masa cerebral normal, funcionan cognitivamente a nivel completamente normal o incluso superior. Estos casos no son anécdotas aisladas, son patrones documentados que han aparecido repetidamente en la literatura médica durante décadas. Y cada uno de ellos es una bomba nuclear lanzada contra la teoría de que el cerebro produce consciencia. Porque si puedes tener consciencia normal con 10% de cerebro, entonces claramente la masa cerebral no es el factor limitante que determina la capacidad cognitiva. Algo más está pasando aquí. Algo que el materialismo simplemente no puede explicar. Comencemos con el caso que sacudió a la comunidad neurológica en 1980. El neurólogo británico John Lorber, profesor de la Universidad de Sheffield, examinó a un estudiante universitario que había sido referido por un médico preocupado por el tamaño inusual de su cabeza. El joven tenía 26 años, coeficiente intelectual de 126, había obtenido honores de primera clase en matemáticas y llevaba una vida social completamente normal. No había nada en su comportamiento que sugiriera alguna anormalidad neurológica. Pero cuando Lorber realizó escáneres cerebrales, descubrió algo que no debería ser posible. El cráneo del estudiante estaba lleno casi completamente de líquido cefalorraquídeo. Su corteza cerebral, que debería tener 5 centímetros de grosor, estaba comprimida a apenas 1 milímetro de tejido. En lugar de los 1.400 gramos normales de masa cerebral, tenía quizás 100 gramos. Menos del 10%. Y sin embargo, funcionaba perfectamente. Pensaba, razonaba, resolvía problemas matemáticos complejos, mantenía relaciones personales, experimentaba emociones ricas y diferenciadas. Todo con un cerebro que, según la teoría estándar, debería producir poco más que un estado vegetativo. Lorber no se detuvo ahí. Durante las siguientes 2 décadas, documentó más de 600 casos de hidrocefalia en diversos grados de severidad. Clasificó los casos en categorías según el grado de llenado ventricular visible en los escáneres. Y aquí está el dato que rompe completamente el paradigma. En la categoría más severa, donde más del 95% del cráneo estaba lleno de líquido, encontró que la mitad de los pacientes tenían coeficiente intelectual superior a 100. No estaban cognitivamente impedidos, no eran retrasados mentales, funcionaban dentro del rango normal o superior de inteligencia humana. Con cerebros que la teoría materialista predice que no deberían poder producir consciencia en absoluto. Lorber publicó estos hallazgos en la revista con un título provocador que captura perfectamente la anomalía. ¿Es tu cerebro realmente necesario? La pregunta no era retórica. Era un desafío directo al dogma neurocientífico. Pero la respuesta de la comunidad científica fue reveladora.
En lugar de examinar seriamente las implicaciones de estos casos, la mayoría de los neurólogos simplemente los ignoraron o los descartaron con explicaciones ad hoc cada vez más desesperadas. Argumentaron que el cerebro es más plástico de lo que pensábamos, que puede reorganizarse para compensar el daño, que tal vez el tejido restante estaba hiperconectado. Todo eso puede ser cierto hasta cierto punto. La neuroplasticidad es real. Pero ninguna cantidad de plasticidad puede explicar cómo 1 milímetro de corteza cerebral hace el trabajo que normalmente requiere centímetros. Es como argumentar que un motor de automóvil con el 90% de sus piezas removidas puede funcionar igual de bien porque las piezas restantes trabajan más duro. No. Hay un límite físico a cuánta información puede procesar una cantidad dada de tejido neural. Y estos pacientes están muy por encima de ese límite. Y el fenómeno no se limita a la hidrocefalia. Hay casos documentados de hemisferectomía donde la mitad completa del cerebro es quirúrgicamente removida para tratar epilepsia intratable. Los cirujanos literalmente sacan todo un hemisferio cerebral. Y los pacientes, especialmente si la cirugía se realiza en la infancia, se recuperan y funcionan prácticamente normal. Aprenden lenguaje, van a la escuela, desarrollan personalidades complejas, todo con la mitad de un cerebro. La teoría estándar predice que perder la mitad del cerebro debería eliminar la mitad de tu mente, o al menos causar déficits cognitivos masivos. Pero no sucede. El hemisferio restante parece capaz de sostener la consciencia completa. Como si la consciencia no requiriera una cantidad específica de neuronas, sino solo algún umbral mínimo de complejidad de interfaz. Aquí está el experimento mental que expone la absurdidad completa del materialismo ante estos casos. Imagina que tienes 2 computadoras idénticas corriendo el mismo programa. Una tiene 10 terabytes de memoria RAM, la otra tiene 1 gigabyte. ¿Esperarías que ambas corran el programa igual de bien? Por supuesto que no. La computadora con menos memoria sería dramáticamente más lenta, se congelaría constantemente, probablemente no podría ejecutar el programa en absoluto. La cantidad de hardware importa crucialmente para la capacidad computacional. Pero con el cerebro vemos exactamente lo opuesto. Pacientes con 10% de masa cerebral funcionan tan bien como pacientes con 100%. Esto no tiene sentido si el cerebro está computando la consciencia. Tiene perfecto sentido si el cerebro está filtrando la consciencia. Porque un filtro no necesita ser grande para funcionar, solo necesita estar sintonizado correctamente. El neurocientífico francés Stanislas Dehaene, uno de los líderes en la investigación de los correlatos neurales de la consciencia, ha propuesto que la consciencia requiere un espacio de trabajo neuronal global, una red de regiones cerebrales interconectadas que integran información. Según su teoría, necesitas cierta arquitectura de conectividad, no necesariamente cierta cantidad de neuronas. Esto podría explicar parcialmente la hidrocefalia severa. Pero incluso esta teoría generosa tiene límites. Hay un punto donde simplemente no tienes suficientes neuronas para implementar la arquitectura de conectividad requerida. Y los casos de Lorber claramente exceden ese punto. Con 1 milímetro de corteza no tienes las capas corticales normales, no tienes la densidad sináptica normal, no tienes la arquitectura de columnas corticales que se supone que es fundamental para el procesamiento de información. Y sin embargo, la consciencia permanece. Pero hay casos aún más extremos, que desafían incluso las explicaciones más generosas del materialismo. En 2007, médicos franceses reportaron el caso de un funcionario público de 40 años que fue al hospital quejándose de debilidad leve en su pierna izquierda. Los escáneres revelaron que su cavidad craneal estaba llena casi completamente de líquido. Su cerebro había sido comprimido durante décadas por hidrocefalia no tratada. Tenía una capa delgadísima de tejido neural presionado contra el interior de su cráneo. Y sin embargo, trabajaba un empleo de tiempo completo. Estaba casado, tenía 2 hijos, funcionaba completamente normal en la sociedad. Su coeficiente intelectual era 75, por debajo del promedio pero dentro del rango funcional, con un cerebro que pesaba quizás 100 gramos en lugar de los 1400 habituales. Este hombre vivió 40 años sin saber que su cerebro era fundamentalmente diferente al de todos los demás. Porque desde su perspectiva subjetiva, su consciencia era completamente normal. Y aquí está la pregunta que nadie en la neurociencia materialista quiere responder.
Si este hombre puede tener consciencia funcional con 100 gramos de cerebro, ¿por qué los humanos normales tienen 1400 gramos? ¿Qué están haciendo esos 1300 gramos extra? No pueden ser necesarios para consciencia básica, porque claramente no lo son. La respuesta obvia desde la perspectiva del filtro es que más masa cerebral permite un filtrado más fino, más detallado, más preciso de la realidad. Permite mayor resolución en tu interfaz con el mundo físico. Pero no es necesaria para la consciencia en sí misma. La consciencia es la señal que está siendo recibida. El cerebro determina qué tan claramente puedes percibirla e interactuar con ella, pero no la genera. Es como la diferencia entre un radio de transistor barato y un sistema de sonido de alta fidelidad. Ambos reciben la misma señal. Uno simplemente la reproduce con mayor fidelidad. Pero la evidencia más inquietante viene de casos pediátricos. Bebés nacen con anencefalia, faltándoles grandes porciones del cerebro, incluyendo a veces la corteza cerebral completa. La teoría estándar predice que estos bebés deberían ser completamente inconscientes, zombies biológicos sin experiencia subjetiva. Y sin embargo, algunos de estos bebés muestran comportamientos que son imposibles sin consciencia. Lloran cuando tienen hambre. Se calman cuando los alimentan. Responden a voces familiares. Muestran preferencias. Sus madres juran que hay alguien ahí, una persona consciente mirándolas a través de esos ojos. Los médicos materialistas descartan esto como proyección emocional, como respuestas reflejas automáticas sin consciencia real. Pero ¿cómo lo saben? ¿Qué experimento podría demostrar la ausencia de consciencia en lugar de solo la ausencia de comportamiento complejo? La verdad incómoda es que no tenemos forma de medir consciencia directamente. Solo podemos inferirla del comportamiento. Y cuando presuponemos que sin corteza no hay consciencia, estamos haciendo metafísica materialista disfrazada de ciencia empírica. Ahora llegamos a la parte más perturbadora de esta historia. Porque este no es solo un debate académico abstracto entre filósofos en Torres de Marfil. Las consecuencias del paradigma materialista roto son brutalmente concretas. Están matando personas. Están prolongando sufrimiento innecesario. Están negando tratamientos efectivos y promoviendo intervenciones que causan más daño que beneficio. Cada día, en hospitales y clínicas psiquiátricas de todo el mundo, decisiones médicas cruciales se toman basándose en una teoría fundamentalmente equivocada sobre la relación entre cerebro y consciencia. Y las víctimas de estos errores son pacientes reales, personas reales, vidas humanas destruidas por una ideología disfrazada de ciencia. No estoy exagerando. Déjame mostrarte exactamente cómo el dogma materialista está generando una crisis en medicina que nadie quiere reconocer. Comencemos con el problema más obvio y devastador: los criterios de muerte cerebral. En 1968, un comité de Harvard estableció los criterios modernos para declarar a alguien legalmente muerto, basándose en la cesación de función cerebral. La lógica parecía impecable dentro del paradigma materialista. Si el cerebro produce consciencia y el cerebro está irreversiblemente dañado, entonces la persona ha dejado de existir. El cuerpo puede seguir respirando con soporte mecánico. El corazón puede seguir latiendo. Pero sin función cerebral no hay nadie en casa. Es un cadáver con órganos funcionales listos para donación. Suena humanitario, eficiente, científico. Pero hay un problema masivo. Los criterios de muerte cerebral fueron diseñados principalmente para facilitar el trasplante de órganos, no porque tuviéramos certeza absoluta sobre cuándo la consciencia desaparece. Y si el modelo del filtro es correcto, si la consciencia no es producida por el cerebro sino filtrada por él, entonces los pacientes declarados cerebralmente muertos podrían estar completamente conscientes, atrapados en cuerpos que no pueden mover, experimentando todo mientras los médicos discuten la extracción de sus órganos. Esta no es paranoia conspirativa. Es una implicación lógica directa de la evidencia que hemos examinado. Si pacientes en paro cardíaco con electroencefalogramas planos pueden experimentar consciencia clara, entonces ¿por qué asumimos que pacientes con daño cerebral severo, pero corazón latiendo, están definitivamente inconscientes? No lo sabemos. No podemos saberlo usando solo mediciones de actividad cerebral. Estamos haciendo una apuesta metafísica basada en el materialismo, apostando que sin función cerebral medible no hay experiencia subjetiva.
pero esa apuesta podría estar horriblemente equivocada. Y las consecuencias de estar equivocados incluyen declarar muerta a gente consciente y proceder a extraer sus órganos. Es una pesadilla bioética de proporciones inimaginables. Sin embargo, la comunidad médica se niega incluso a considerar la posibilidad porque hacerlo requeriría cuestionar el paradigma materialista fundamental. Pero el daño del materialismo médico va mucho más allá de los criterios de muerte cerebral. Consideremos la psiquiatría moderna, que ha abrazado completamente el modelo del cerebro como máquina química defectuosa. La depresión es un desequilibrio de serotonina. La esquizofrenia es exceso de dopamina. La ansiedad es hiperactividad amigdalar. Cada condición mental es reducida a un problema de neuroquímica que puede arreglarse con la píldora correcta. Esta narrativa simplista ha dominado la psiquiatría durante décadas, generando miles de millones en ganancias para la industria farmacéutica, mientras las tasas de enfermedad mental se disparan. Y aquí está el secreto sucio que la psiquiatría no quiere admitir. La teoría del desequilibrio químico nunca fue probada. Es un mito de marketing disfrazado de ciencia. Los estudios muestran que los antidepresivos son apenas más efectivos que placebo para la mayoría de los pacientes, y los efectos secundarios, que incluyen embotamiento emocional, disfunción sexual, aumento de peso y aumento paradójico de ideación suicida, son devastadores. Pero el problema no es solo que los medicamentos no funcionan bien. El problema es que el marco conceptual completo está equivocado. Si la consciencia no es producida por el cerebro, entonces tratar el sufrimiento mental como un problema puramente neurológico es fundamentalmente absurdo. Es como intentar reparar una mala señal de televisión ajustando los controles del televisor cuando el problema real está en la transmisión. La depresión, la ansiedad, el trauma no son solo estados cerebrales anormales. Son crisis existenciales, espirituales, de significado. Son el resultado de vivir en una cultura que te dice que eres una máquina biológica sin propósito en un universo muerto. Son la respuesta racional a una cosmovisión nihilista que el materialismo ha impuesto sobre la civilización. Y no puedes curar una crisis de significado con serotonina sintética. Necesitas una transformación de cosmovisión, una reconexión con dimensiones de realidad que el materialismo niega que existan. Y las implicaciones se vuelven aún más oscuras cuando consideramos tratamientos psiquiátricos extremos. La terapia electroconvulsiva, donde literalmente inducen convulsiones en el cerebro del paciente con electricidad. La lobotomía prefrontal, que afortunadamente ya no se practica ampliamente, pero que fue considerada tratamiento estándar durante décadas. La medicación forzada de pacientes psiquiátricos que rechazan el tratamiento. Todas estas intervenciones brutales se justifican dentro del marco materialista. El cerebro está roto, necesitamos forzarlo a funcionar correctamente. El sufrimiento del paciente es irrelevante porque es solo un epifenómeno de química cerebral anormal. Pero si el modelo del filtro es correcto, estas intervenciones no están arreglando nada. Están dañando el receptor, distorsionando aún más el filtro, haciendo más difícil para la consciencia del paciente conectarse con su cuerpo y el mundo físico. No es tratamiento, es tortura sistematizada justificada por pseudociencia materialista. Y el problema se extiende a cómo tratamos el dolor crónico. El modelo materialista ve el dolor como una señal puramente física generada por receptores nerviosos dañados. La solución obvia: bloquear la señal con analgésicos potentes como opioides. Y así tenemos una epidemia masiva de adicción a opioides que mata a decenas de miles de personas cada año solo en Estados Unidos. Pero el dolor crónico a menudo tiene dimensiones que van más allá de lo puramente físico. Componentes emocionales, psicológicos, espirituales. Personas con dolor crónico frecuentemente reportan que el peor aspecto no es la sensación física, sino el aislamiento, la pérdida de significado, la desesperanza existencial. Y estas dimensiones no pueden tratarse con química. Requieren intervenciones que reconozcan la naturaleza multidimensional de la consciencia humana. Meditación, terapia somática, conexión comunitaria, prácticas espirituales. Pero el sistema médico materialista descarta todo esto como placebo en el mejor caso o charlatanería New Age en el peor. Aquí está el patrón que emerge una y otra vez. El materialismo médico trata síntomas físicos mientras ignora completamente la experiencia subjetiva del paciente. El dolor se mide en escalas numéricas. La depresión se evalúa con cuestionarios estandarizados.
La consciencia se reduce a puntuaciones en exámenes cognitivos. Todo lo que no puede ser cuantificado objetivamente es descartado como no científico. Pero la experiencia subjetiva es literalmente lo único que importa desde la perspectiva del paciente. Un paciente no sufre porque sus escáneres cerebrales muestren anomalías. Sufre porque su experiencia consciente es intolerable. Y un sistema médico que no reconoce la primacía de la experiencia consciente es un sistema que ha perdido completamente su propósito de aliviar el sufrimiento humano. Pero tal vez la consecuencia más insidiosa del materialismo médico es cómo destruye la esperanza. Cuando le dices a un paciente que su depresión es causada por un desequilibrio químico genéticamente determinado, le estás diciendo que es una víctima de su biología, que no tiene control real sobre su salud mental, que necesitará medicación de por vida para funcionar. Es una narrativa de impotencia desesperanzadora, y la desesperanza empeora todas las condiciones mentales. Contrasta esto con una narrativa que reconoce la consciencia como fundamental. Tu sufrimiento mental no es solo química cerebral rota. Es una señal de que estás desconectado de dimensiones más profundas de tu ser. Y puedes reconectarte, a través de prácticas contemplativas, a través de experiencias místicas, a través de transformación de cosmovisión. Hay esperanza de curación genuina, no solo manejo sintomático. Esta narrativa empodera al paciente, le devuelve agencia, y la evidencia muestra que la esperanza y la agencia son los predictores más fuertes de recuperación. Y aquí está la ironía final. Muchas de las intervenciones más efectivas para condiciones mentales son precisamente aquellas que el materialismo no puede explicar. La meditación mindfulness reduce depresión y ansiedad tan efectivamente como medicación sin efectos secundarios. Las experiencias psicodélicas guiadas producen remisiones duraderas de depresión resistente al tratamiento en una sola sesión. Las experiencias cercanas a la muerte frecuentemente curan adicciones, fobias y depresión instantáneamente. La psicoterapia centrada en significado supera a intervenciones puramente conductuales. Todas estas intervenciones funcionan precisamente porque acceden a dimensiones de consciencia que el materialismo niega. Expanden el filtro, abren la válvula, reconectan al paciente con realidades más amplias. Y funcionan. Pero la medicina materialista las trata como curiosidades marginales en lugar de reconocerlas como evidencia de que el marco conceptual completo necesita ser reemplazado. Entonces, ¿qué pasaría si la medicina adoptara un modelo del filtro? Los criterios de muerte cerebral serían mucho más conservadores, reconociendo que la ausencia de actividad cerebral medible no garantiza ausencia de consciencia. La psiquiatría trataría a los pacientes como seres conscientes, enfrentando crisis existenciales, no como máquinas químicas defectuosas. El manejo del dolor integraría dimensiones físicas, emocionales y espirituales. La experiencia subjetiva del paciente sería tratada como el dato primario, no como un epifenómeno irrelevante. Y se reconocería que la curación genuina a menudo requiere transformación de consciencia, no solo manipulación de neuroquímica. No estoy sugiriendo que abandonemos la medicina científica. Estoy sugiriendo que la expandamos para incluir dimensiones de realidad que el materialismo ha excluido arbitrariamente. Es hora de una medicina que reconozca lo que realmente eres. No una máquina biológica, sino una consciencia vasta y misteriosa temporalmente filtrada a través de un cuerpo humano. Entonces llegamos a la pregunta que hace temblar los cimientos de todo lo que crees saber sobre ti mismo. La pregunta que mantiene despiertos por la noche a los filósofos, y que la ciencia materialista ha estado evadiendo desesperadamente durante siglos. Si tu consciencia no es producida por tu cerebro, si eres algo más vasto que la red de neuronas encerrada en tu cráneo, entonces, ¿quién diablos eres realmente? No es una pregunta abstracta, no es filosofía de salón, es la interrogante más práctica y urgente que puedes hacerte, porque la respuesta determina cómo vives, cómo enfrentas el sufrimiento, cómo miras la muerte y qué posibilidades existen para tu existencia más allá de los límites estrechos de esta vida particular. Así que siéntate con esta incomodidad, porque lo que viene a continuación va a desarmar cada suposición confortable que tienes sobre tu propia identidad. El materialismo te ofrece una historia simple y devastadoramente nihilista sobre quién eres. Eres tu cerebro. Tu consciencia, tus memorias, tu personalidad, todo lo que experimentas como tu yo, es generado por aproximadamente 86.000 millones de neuronas disparando en patrones electroquímicos. Cuando esas neuronas nacieron durante tu desarrollo fetal, tú naciste.
Cuando esas neuronas mueran, tú desaparecerás completamente y para siempre. No hay alma, no hay espíritu, no hay dimensión de tu ser que trascienda el hardware biológico. Eres, en palabras del filósofo materialista Daniel Dennett, una colección de trucos moleculares. Un robot húmedo que ha sido engañado por la evolución para creer que hay alguien en casa cuando en realidad solo hay procesos físicos ciegos ejecutándose automáticamente. Esta narrativa debería aterrorizarte. Porque si es verdad, entonces todo lo que eres, todo lo que amas, cada experiencia significativa que has tenido, será borrado del universo cuando tu cerebro se apague. Como borrar un disco duro. Puf, fin de la historia. Pero ahora sabes que esa narrativa está construida sobre arena. La evidencia que hemos examinado, desde las experiencias cercanas a la muerte hasta los casos de hidrocefalia severa, demuestra que la relación entre cerebro y consciencia no puede ser de producción simple. El cerebro no genera tu mente, la filtra, la limita, la enfoca, y si eso es verdad, entonces tu identidad real no puede ser idéntica a tu cerebro. Tiene que ser algo más fundamental, algo que existe independientemente del estado físico de tus neuronas. Pero entonces, ¿qué es ese algo? ¿Dónde está? ¿Cómo se relaciona con el yo biográfico que experimentas? ¿Con tus memorias personales? ¿Con tu historia de vida única? Estas preguntas nos lanzan a un territorio metafísico que la ciencia materialista se niega a explorar. Pero rehusarse a explorar no hace que las preguntas desaparezcan. Solo hace que vivas en ignorancia deliberada de tu propia naturaleza. Aquí está una forma de pensar sobre esto que podría romper tu cabeza, pero que es perfectamente coherente con la evidencia. Tu verdadera identidad es consciencia pura, consciencia sin contenido, la luz de la consciencia misma que ilumina toda experiencia, pero que no es idéntica a ninguna experiencia particular. El filósofo indio Adi Shankara lo llamó el testigo, el observador silencioso que está presente en cada momento de tu vida, pero que no es tocado por los contenidos cambiantes de tu experiencia. Cuando eras un bebé, tus pensamientos, memorias y personalidad eran completamente diferentes a los que tienes ahora. Casi todas las células de tu cuerpo han sido reemplazadas múltiples veces. Y sin embargo, hay una continuidad de identidad. Hay un yo que ha estado presente a través de todos esos cambios. Ese yo no puede ser idéntico a ningún contenido mental particular porque trasciende todos los contenidos. Es el espacio consciente en el que los contenidos aparecen y desaparecen. Pero el cerebro, según el modelo del filtro, no es ese testigo fundamental. El cerebro es el mecanismo que crea el sentido de ser una persona particular con una biografía específica. El cerebro genera lo que el filósofo Thomas Metzinger llama el túnel del ego, una representación mental de ti mismo como un agente separado con límites definidos moviéndose a través del tiempo. Esta representación es increíblemente útil para navegar el mundo físico. ¿Necesitas un sentido de identidad personal para sobrevivir, hacer planes, mantener relaciones? Pero es una construcción, una interfaz de usuario, no la realidad fundamental de lo que eres. Y cuando el cerebro se daña o se apaga, esa construcción se rompe. El túnel del ego colapsa. Pero el testigo fundamental, la consciencia pura que estaba filtrando a través de ese cerebro particular, no desaparece. Simplemente se libera de la limitación de identificarse con una persona particular. Esto explica algo profundamente misterioso sobre las experiencias cercanas a la muerte. Las personas frecuentemente reportan un sentido de identidad expandida durante la experiencia. No se sienten como Juan o María con sus historias de vida particulares. Se sienten como consciencia universal temporalmente enfocada en el punto de vista de Juan o María. Reportan reconocer que siempre han sido esto, que la identificación con el ego personal era una ilusión temporal, que su verdadera naturaleza es infinitamente más vasta. Y cuando regresan al cuerpo, cuando el filtro cerebral se reactiva, esa consciencia expandida se comprime de vuelta al túnel del ego. Pero retienen el recuerdo de lo que realmente son, y ese recuerdo transforma completamente cómo viven el resto de sus vidas. El miedo a la muerte desaparece. Las preocupaciones triviales pierden su poder. Surge una compasión profunda por todos los seres porque reconocen que en el nivel más fundamental todos somos expresiones de la misma consciencia universal. Pero aquí está la pregunta que te congela la sangre.
Si tu verdadera identidad no es tu ego personal, si eres realmente conciencia universal filtrándose temporalmente a través de este cerebro particular, entonces, ¿qué le sucede a tu personalidad, tus memorias, tus relaciones cuando mueres? ¿Desaparece Juan completamente y solo queda conciencia abstracta sin características personales? Porque si es así, entonces, aunque la conciencia sobreviva a la muerte, tú como persona no sobrevives. Y eso se siente casi tan aterrador como la aniquilación completa. La respuesta no es simple, pero la evidencia de experiencias cercanas a la muerte sugiere algo fascinante. Las memorias y la personalidad no desaparecen inmediatamente. Persisten temporalmente después de la muerte, pero sin estar limitadas por el filtro cerebral, sin estar comprimidas en la forma estrecha que requiere la encarnación física. Es como si el yo personal se expandiera en lugar de desaparecer, manteniendo sus características mientras simultáneamente reconoce su naturaleza más fundamental. Pero esto nos lleva a implicaciones aún más radicales sobre la naturaleza del tiempo y la identidad. Si eres realmente conciencia fundamental que se filtra a través de cerebros particulares, entonces ¿por qué solo un cerebro? ¿Por qué solo esta vida? El modelo del filtro es perfectamente compatible con la reencarnación, con la idea de que la misma conciencia se filtra a través de múltiples cuerpos en múltiples vidas. Y de hecho, existe evidencia empírica de esto. El psiquiatra Ian Stevenson documentó más de 3.000 casos de niños que reportan memorias detalladas de vidas previas, memorias que fueron verificadas por investigación histórica. Niños de 2 o 3 años describiendo personas, lugares y eventos que no podrían haber conocido por medios normales. Algunos incluso tenían marcas de nacimiento que correspondían a heridas fatales en las personas que afirmaban haber sido. Esta evidencia es descartada por la ciencia materialista sin examen serio. Pero si el modelo del filtro es correcto, es exactamente lo que esperarías encontrar. Y aquí está donde todo esto se vuelve profundamente práctico en lugar de abstracto. Si eres conciencia fundamental filtrándose temporalmente a través de este cerebro, entonces tu propósito en esta vida no es simplemente sobrevivir, reproducirte y acumular placer. Tu propósito es despertar a tu verdadera naturaleza. Es expandir el filtro. Es recordar lo que realmente eres más allá de la identificación con el ego personal. Y cada tradición espiritual seria de la historia humana ha enseñado precisamente esto. El budismo te dice que el yo personal es una ilusión y que tu verdadera naturaleza es consciencia vacía. El hinduismo te dice que eres Atman, consciencia universal disfrazada temporalmente como persona individual. El misticismo cristiano te dice que el reino de Dios está dentro de ti. El sufismo te dice que eres una ola que ha olvidado que es el océano. Todas estas tradiciones apuntan a la misma verdad fundamental que el modelo del filtro de la neurociencia está redescubriendo con lenguaje científico moderno. Pero aquí está el desafío existencial que esto plantea. Si tu identidad real no es tu ego personal, entonces ¿cómo deberías vivir? ¿Qué importa? Si tú como persona eres solo una máscara temporal que la conciencia universal está usando, entonces ¿por qué preocuparse por nada? Esta es la trampa nihilista del idealismo malentendido. Pero la respuesta está en reconocer que aunque tu esencia fundamental trasciende la personalidad, estás aquí ahora en esta forma particular por una razón. Esta vida, con todos sus desafíos y oportunidades específicos, es tu campo de entrenamiento para el despertar. Cada relación, cada sufrimiento, cada alegría, es una oportunidad para recordar tu verdadera naturaleza. No se trata de escapar de la vida personal. Se trata de vivirla plenamente mientras reconoces simultáneamente su naturaleza relativa. Es el equilibrio entre forma y vacío que el budismo enseña. Es estar en el mundo pero no ser del mundo que el cristianismo místico enseña. Y esto tiene implicaciones inmediatas para cómo enfrentas el sufrimiento. Si crees que eres solo tu cerebro, entonces el sufrimiento mental es una condena sin escape, excepto a través de manipulación neuroquímica. Pero si reconoces que eres el espacio consciente en el que el sufrimiento aparece, no idéntico al sufrimiento mismo, entonces ganas libertad. Puedes observar tu dolor sin ser completamente identificado con él. Puedes sostener tu ansiedad en conciencia más amplia sin ser abrumado. Esta es la base de todas las terapias contemplativas efectivas, desde mindfulness hasta la terapia de aceptación y compromiso.
Y funciona precisamente porque reconoce tu verdadera identidad como consciencia que trasciende los contenidos mentales. No elimina el sufrimiento inmediatamente, pero cambia fundamentalmente tu relación con él. Y ese cambio de relación es la diferencia entre ser arrastrado por las olas del sufrimiento y aprender a surfearlas. Entonces, ¿quién eres sin tu cerebro? Eres la consciencia fundamental que el universo usa para experimentarse a sí mismo. Eres el testigo eterno temporalmente enfocado en un punto de vista particular. Eres una ola en el océano infinito de consciencia que momentáneamente se ha levantado para tener esta aventura específica llamada tu vida. Y cuando esta ola se disuelve de vuelta en el océano, al momento de la muerte, no pierdes nada excepto la ilusión de separación. No desapareces. Te expandes, regresas a casa. Recuerdas lo que siempre has sido. Y quizás, eventualmente, te levantas de nuevo como otra ola, en otro tiempo, en otro lugar, para continuar el viaje eterno de la consciencia explorando sus propias profundidades infinitas. ¿Aterrador? Quizás. ¿Liberador? Absolutamente. Porque significa que no eres, y nunca has sido, una máquina biológica destinada al olvido eterno. Eres algo infinitamente más vasto, más misterioso, más significativo de lo que el materialismo jamás te permitió imaginar.